vino en Inglaterra a través de lo que hoy día es de Sokimich hoy día, la Chilean Nitrate Corporation. Yo personalmente lo conocí a Héctor en Toronto, en el hotel este que tenía una vez que había era bien gracioso, había un festival de cine. El hotel donde se producía en Toronto el festival de cine más famoso de Canadá. Y Héctor vivía rodeado de las actrices y de los actores más famosos de Hollywood. Y me mostraba las fotos que tenía él con gente pero famosísimo y actrices pero preciosas. Así que desde ese entonces que lo vengo conociendo, y después cuando se vino a Chile aquí ya trabajamos mucho más de cerca cuando él estuvo en DIS, como dijo, y partió ahí en los Almac y después en los líderes. Así que muchos años. Somos, yo diría que como miembro de la industria puedo decir que somos grandes agradecidos de todo el trabajo de difusión que Héctor ha hecho en Chile, de todo lo que nos ha enseñado a los chilenos de cómo presentar nuestros vinos a la larga. Lo que hoy día parece obvio para mucha gente, para todos los enólogos jóvenes, para todos los comerciales jóvenes. La verdad que hace 20, 25 años no era trivial, había que aprenderlo y teníamos que asimilarlo y aprender a hacerlo bien. Y Héctor nos daba grandes consejos y nos dio grandes apoyos para salir adelante con toda esta promoción del vino en todo el mundo.